Occidente a la fecha, figuras de la filosofía griega. No sin más antes, saquen su cuaderno de apuntes y empezamos. Vamos a mencionar principales filósofos griegos de la época antigua. Heráclito de Éfeso, que ha vivido entre el año 540 al año 480 a.C. Epicuro de Samos, que ha vivido del 341 al 270 a.C. Sófocles, del 496 al 406 a.C. Anaxágoras, del año 500 al 428 a.C. Diógenes de Sinope, el año 404 al 323 a.C. Empédocles de Agrigento, 495 al 444 a.C. Parménides de Elea, del 530 al 470 a.C. Pitágoras de Samos, del año 569 al año 475 a.C. ¿Cómo se origina la filosofía griega? La filosofía griega se origina en las ciudades griegas del Asia Menor, a partir de las primeras reflexiones de los presocráticos, centradas en la naturaleza, teniendo como base el pensamiento racional o logos. ¿Qué estudiaban los filósofos en la antigua Grecia? La filosofía griega se centró en el papel de la razón y la lógica. Muchos filósofos de hoy reconocen que la filosofía griega ha dado forma al pensamiento occidental desde su creación. Algunos afirman que la filosofía griega a su vez fue influenciada por la literatura y la mitología del antiguo cercano Oriente. Y es evidente porque la filosofía oriental tiene mucho que ver también en la filosofía occidental. ¿Cuándo se originó la filosofía? La filosofía existe desde hace más de 2000 años. Apareció en Grecia en el siglo VI a.C. Se dice que uno de los 7 sabios de la filosofía griega fue Tales de Mileto. Es el primer filósofo y padre de la filosofía, por haber sido el primero en dar una explicación racional sobre el origen del universo. En este aspecto del origen de la filosofía es relativo. Hay otra versión también que es importante, es la filosofía oriental, que mucho más antes que los griegos también estaba en pleno auge, ¿no? Ahí tenemos representantes, por ejemplo, de la filosofía oriental, a Lao Tse, y que es un filósofo religioso muy importante, ¿no? ¿Qué estudiaban los filósofos en la antigua Grecia? La filosofía griega se centró en el papel de la razón y la lógica. Muchos filósofos de hoy reconocen que la filosofía griega ha dado lugar al pensamiento occidental desde su creación. Algunos afirman que la filosofía griega a su vez fue influenciado por la literatura y la mitología del antiguo cercano Oriente. Ahí está, como les decía, ha tenido influencias. Por tanto, no puede originarse la filosofía exclusivamente en los griegos. Ahí ya les presento unas fotos de filósofos. Ahí está Platón, Aristóteles, y ahí está la antigua Grecia, ¿no? Restos que quedan aún hoy en día. También tenemos ahí a Tales de Mileto. Una de sus palabras más sobresalientes dice: la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Imagínense ese pensamiento.
¿Qué tanta de verdad tiene? Los presocráticos. La filosofía presocrática es el periodo de la historia de la filosofía griega que se extiende desde su comienzo con Tales de Mileto hasta las últimas manifestaciones del pensamiento griego, no influidas por el pensamiento de Sócrates. ¿Cuáles son los presocráticos? Nombre convencional dado a un grupo de pensadores del primer periodo de la filosofía griega antigua, siglo VII y principios del siglo IV de nuestra era. Esta denominación es convencional porque muchos de los presocráticos de más relieve actuaron después de la vida de Sócrates. ¿Cuál es la importancia de los presocráticos? La importancia del pensamiento presocrático radica en que fue el comienzo de la filosofía griega y con ella el planteamiento en la que se ve en la tierra, el planteamiento en que se ve en la tierra, el agua, el aire y el fuego, los elementos fundamentales a partir de los cuales se generan todos los demás elementos del universo. O sea, se plantea que estos elementos son el principio de todas las cosas. ¿Cuáles fueron los filósofos presocráticos y sus pensamientos? Entre los filósofos presocráticos tenemos a Anaximandro de Mileto, el que plantea los innumerables mundos que existen, Anaxímenes de Mileto, que dice el principio de las cosas el aire, Heráclito de Éfeso, nos dice que el principio de las cosas es el fuego, la estructura contradictoria de la realidad, el logos de Heráclito. Filósofos de Italia meridional, Pitágoras, la doctrina de Pitágoras, el número es donde nos dice, el número es el principio de todas las cosas, el arché. ¿Qué aportaron los presocráticos? Los filósofos presocráticos tratan de dar una respuesta a la pregunta acerca del origen y constitución del cosmos. Tratan de determinar el arché último y eterno del que todo procede y del que todo se compone. Esto ya no se busca en dioses, sino en la naturaleza, en la psiquis. ¿Cuál es el problema fundamental al que se enfrentan los filósofos presocráticos? Conjunto de pensadores griegos anteriores a Sócrates, ya lo habíamos dicho. El pensamiento de los presocráticos plantea el problema de la ruptura o de la continuidad respecto del pensamiento anterior y respecto de la influencia del pensamiento oriental. ¿Qué piensan los presocráticos del origen del universo? Este filósofo o los filósofos presocráticos desarrollan una explicación del universo, en lo que todo es considerado como resultado de la mezcla de los cuatro principios o elementos, lo que habíamos mencionado, agua, fuego, aire y tierra. Todo lo que ocurriera era una continua colocación y dislocación de los elementos subyacentes. ¿Cuál es el tema central del entorno al cual reflexionar los presocráticos y por qué? La principal preocupación de los presocráticos es la naturaleza, el principio de las cosas. Por ello se considera que esta etapa dentro de la filosofía griega se la conoce como la etapa de la etapa cosmológica. ¿Cuáles fueron los filósofos presocráticos más destacados? Los filósofos presocráticos han sido quizá una de las más generaciones de pensadores más importantes de la historia. Entre sus representantes podemos encontrar a filósofos tan ilustrados como Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito, entre los principales. Ahí presentamos una foto de diferentes filósofos.
Ahí observamos a Pitágoras, Anaximandro, Anaxágoras, Heráclito, Demócrito, entre otros. Bueno, jóvenes estudiantes, con esto hemos concluido este tema y ya saben, me van a hacer un resumen en su cuaderno de apuntes, dibujos y mapas conceptuales en su álbum. Además, les encomiendo una investigación. El tema es el pensamiento filosófico de Demócrito. Esta investigación tiene un valor de 100 puntos, tienen que presentármelo hasta el día 12 de agosto del 2021. Bueno, jóvenes, que tengan un buen día. Hasta luego.